Adoro te devote, latens Deitas, que subis figuris vere latitas. Vamos a comenzar esta segunda mesa de ponentes que corresponde a la primera actividad del Magíster in Sacra Pagina, que es Leggere, y tenemos a Piotr Rochak y a Juan Carlos Osandón, y vamos a comenzar, como son casi las 12, pues con el rezo del Regina Coeli. Reina del cielo, alégrate, porque el Señor a quien mereciste llevar ha resucitado según su palabra. Ruega al Señor por nosotros. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado el mundo, te pedimos, por intercesión de la Virgen María, alcanzar los gozos eternos. Por Cristo nuestro Señor. Muy bien. Pues el primer ponente es Piotr Rochak, profesor de la Universidad Nicolás Copérnico en Torún, Polonia, profesor asociado de la Universidad de Navarra, coeditor de la Ópera Omnia de Santo Tomás de Aquino en Polonia y miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, y de la Academia Mariana, editor de la revista Scientia et Fides, que se dedica a la relación entre ciencia y religión, y de manera especial se dedica al estudio de los comentarios bíblicos de Santo Tomás, pero también a la historia de la liturgia hispano-mozárabe y al fenómeno del Camino de Santiago. Pues le dejamos la palabra y luego tiempo de preguntas. Pues muchas gracias, Lucas, por la introducción, y a los organizadores. Es un gozo estar aquí otra vez y compartir con vosotros este espacio-tiempo para tratar de Santo Tomás. Voy a empezar para leer un poquito y así el tiempo tengo más controlado, por así decir. Pregunta por la actualidad de la exégesis bíblica de Santo Tomás de Aquino. A algunos les resulta más vinculada a la arqueología intelectual, gracias a la que sabemos cómo antes pensaba la gente, que a algo que sigue siendo actual. Esta distancia se debe quizás principalmente a tres cosas. Primero, a la minusvaloración de la exégesis tomista por su presunta falta de conocimiento de los idiomas originales de la Sagrada Escritura, hebreo-griego por Santo Tomás, y así, en consecuencia, por estar demasiado dependiente de la Vulgata. O usar instrumentos aristotélicos que distorsionan, según algunos, el significado original, ya que los conceptos hebreos parecen imposibles de traducir por la metafísica griega, pero también por sus premisas hermenéuticas, sobre todo en cuanto a los sentidos de la escritura. A este tipo de acusaciones se une la opinión de Otto Hermann Pesch, quien en su valoración de la interpretación tomista de San Pablo la percibía como una imposición al apóstol, unas categorías ajenas a él, pues provenientes de la escolástica y no del tiempo de San Pablo. Y así, según Pesch, el Aquinate, al buscar la respuesta a las preguntas del siglo XIII, hace de Pablo un profesor de teología académica que responde a las cuestiones como si fuese un maestro de teología en París. Yves Congar habló en tono muy similar, acusando a Tomás de Aquino de imponer el contexto intelectual de su tiempo a la terminología bíblica. Por ejemplo, tomando conceptos como sabiduría, ciencia, inteligencia, tal como se entendían en su tiempo del siglo XIII, y así perdiendo el significado paulino original de estos términos. En fin, las acusaciones se centran en que Santo Tomás hace eisegesis, dejándose guiar por presupuestos propios y no por los de San Pablo, y por eso, dicen ellos, no cultiva la verdadera exégesis. De ahí resulta importante en esta exposición preguntarse primero cómo lee Santo Tomás las cartas paulinas, mostrando su interés por la intentio apostoli, a esto me voy a fijar un poquito más, y discusiones sobre la glosa ordinaria y su interpretación de San Pablo. ¿Es Santo Tomás más interesado en cómo entendía San Pablo la fe en Jesucristo? O sea, ¿su interés se centra en el contexto bíblico original o la interpreta desde su ángulo filosófico del siglo XIII? Después nos referiremos a los exégetas contemporáneos y su lectura de Santo Tomás. Algunos citan el Aquinate directamente en su exposición de San Pablo, otros coinciden con él en la interpretación,
Otros niegan su exposición de San Pablo. Finalmente nos preguntaremos qué imagen del apóstol San Pablo nos deja Santo Tomás hoy y qué aporta a la lectura contemporánea. En otras palabras, ¿qué se gana o qué se pierde leyendo el Corpus Paulinum con Santo Tomás hoy? ¿En qué entonces, primer punto, destaca la lectura tomista de San Pablo? Siempre es bueno empezar por el prólogo donde Santo Tomás nos deja en un típico esquema de accessus ad auctorem, explicando un poco la idea principal del todo el Corpus Paulinum. Por eso ofrece no solamente el prólogo a cada carta, sino también a todo el corpus. En este caso, utilizando la cita de los Hechos de los Apóstoles sobre San Pablo como vas electionis. Para resumir brevemente los elementos principales, me fijaré precisamente en la búsqueda de la intención del apóstol, algo que preocupa mucho a Santo Tomás cuando interpreta al apóstol, cuál es su intención. Luego pasaré al momento de la sistematización teológica tan visible en cuestiones que se introducen en los comentarios y la intertextualidad que permite la expansión del pensamiento de Pablo gracias a referirlo a otros textos de la Sagrada Escritura y así ampliando de esta forma la perspectiva teológica. Empezando por la intentio apostoli, en contra de algunas acusaciones modernas, Santo Tomás no pierde de vista las ideas teológicas originales de San Pablo, sino más bien intenta mantenerse referido a la intentio del apóstol. Precisamente esta preferencia por la intención del apóstol es lo que le distingue de la glosa, que en su opinión se desliza de lo querido por San Pablo, pues saca otras conclusiones del texto paulino, que son, como dice el Aquinate, contrarias a la intentio del apóstol. La manera en la que Santo Tomás trata la intención del apóstol se enraiza en su teoría de los sentidos bíblicos, especialmente de que, además del sentido fundamental, principalis sensus, existen también otros sentidos posibles que son el resultado de que Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Por lo que gracias a esto, los hechos descritos por el hagiógrafo, siendo él la causa instrumental, pueden tener más significados de los pretendidos por el autor humano por sí solo. Observar cómo Santo Tomás define la intención del apóstol y a qué temas se refiere cuando trata este tema, muestra no solo su preocupación de no apartarse de Pablo en la interpretación, sino también una indicación o distinción entre el texto y su aplicación teológica posterior. La referencia a la intención apostólica sirve a Santo Tomás de criterio cuando hay que decidir sobre lo que el apóstol no dijo expresamente, como en el caso de la posibilidad de permanecer sin pecado en cuanto a la culpa, pero que no significa la ausencia de reatus culpae. Otro caso es la promesa de la resurrección del cuerpo después de la muerte, en qué medida esto se cumple in spe y en qué parte in re. A veces la referencia a la intención del apóstol sirve para socavar una interpretación exagerada. Por ejemplo, que el apóstol prohibió todos los alimentos debido al escándalo, ya que no es así, dice Santo Tomás, no es su intención. De esta forma, la intentio apostoli sirve de criterio para aceptar algunas interpretaciones o rechazarlas por ser incompatibles a ella. Además, la intención del apóstol describe no solo unas interpretaciones particulares, sino se refiere al todo Corpus Paulinum y su tema principal. Lo explica en el prólogo de su comentario a la carta a los Hebreos, que clasifica, como hemos oído ayer, como Paulina. Para el Aquinate, la gracia de Cristo es la clave para todas las cartas de San Pablo. Las cartas que se puedan dividir según los destinatarios, por ejemplo, dirigidos a la iglesia de los gentiles, a los superiores de la iglesia, al pueblo de Israel, pero también según el contenido. Las epístolas tratan de la gracia de Cristo realizada en la cabeza, en los superiores de la iglesia, en el cuerpo místico como tal. Y al mismo tiempo, esta gracia puede considerarse en sí misma en los sacramentos que la transmiten y a través de la unidad que la gracia establece en la vida de la Iglesia, cómo fortalecerla y defenderla contra los peligros, errores, persecuciones, herejías.
Tomás encontró en las cartas un denominador común. No las lee como una correspondencia aleatoria a las primeras comunidades. Así no son las cartas de San Pablo, según él, sino los trata como un todo. No se trata de un esquema artificial, sino de enfatizar la idea principal, descubriendo la intención de Pablo que justifica abordar los temas particulares. Solamente que vean un bonito manuscrito del comentario a los hebreos de Salzburg. Segunda característica de la regla de interpretar a Pablo, cuestiones. Santo Tomás intenta interpretar a Pablo de modo completo y no se contenta con exponer un simple pasaje de su carta, sino que, como está convencido de que la Escritura es el testimonio de la revelación, la ve como un medio para construir una visión sistemática propia de la Sacra Doctrina. La exégesis pretende descubrir la veritas fidei, la verdad de la fe, sin perderse en las numerosas interpretaciones, contextos y paralelismos culturales con Oriente Medio. Santo Tomás muestra que lo sabe, pero no quiere perder el tiempo analizando una palabra y sus referencias lingüísticas en la cultura extrabíblica. Se acerca al texto como un teólogo y para él se trata de una palabra viva, no de un cadáver, para usar la famosa metáfora de Joseph Ratzinger. La palabra que es un medio de salvación porque por este motivo lee la Sagrada Escritura. Y aquí la studiositas, que es una virtud diferente de la curiositas, creo que las dos marcan como dos tipos diferentes de las actitudes o incluso tradiciones académicas que se basan en diferentes posturas en la interpretación. Por lo tanto, en la explicación el Aquinate a menudo se detiene e introduce una cuestión, aunque de forma abreviada, lo cual es propio de la mentalidad escolástica, como bien sabemos. Hacer preguntas es la base de esta cultura. Sin embargo, no se trata de cuestionar, sino de rechazar las dudas, ambigüedades, aparentes contradicciones de diversos textos y posibles interpretaciones prácticas. Al introducir la cuestión con sus elementos esenciales, videtur quod non, responsio, Santo Tomás muestra que lee el texto con atención, buscando una verdad teológica, o sea, la sentencia. El mayor número de tales cuestiones se encuentran en el comentario a los Romanos, a la primera carta a Timoteo, a los Gálatas y a la primera carta a los Corintios. Se pueden distinguir varios tipos de cuestiones porque algunos de ellos se refieren al texto bíblico mismo o su inconsistencia, y en este caso se trata de la quaestio literalis, como dice Santo Tomás, en sentido de la litera que está aquí cuestionada por algunos, que hay diferente traducción, por ejemplo, de un texto. Otras cuestiones se refieren a la interpretación de la glosa, que provoca algunas dudas, o los temas teológicos detrás del texto paulino. Se trata de preguntas prácticas. Por ejemplo, si es posible emborracharse con el vino consagrado, o si se puede hacer milagros si uno no tiene el amor. Por tanto, la presencia de cuestiones es una estrategia de Tomás de Aquino, quien, contrastando diferentes enfoques, no quiere dejar a nadie sin respuesta teológica. El tercer punto, intertextualidad. La tercera característica es precisamente esta y consiste en referencias a otros libros bíblicos, a veces yuxtapuestos uno al lado de otro, sin explicación adicional, simplemente se cita. Eso puede ser debido a la convergencia lingüística, per verbum, que une estas citas para mostrar otros sentidos de un término particular, lo cual permite una mejor comprensión del contexto literario y a veces abre las nuevas referencias temáticas. O sea, lo que une estos textos es la idea teológica. Santo Tomás está convencido de que por su divina autoría la Sagrada Escritura no es una colección de escritos casuales, por lo que los textos más claros y fáciles de entender ayudan a comprender los más difíciles. De ahí que de esta forma quiere explicar a San Pablo, ya que estas referencias, también sacadas del Antiguo Testamento, abren nuevas líneas de interpretación. Como ejemplo puede servir el Romanos 8, cuando dice que toda la creación gime y sufre con dolores de parto. Primero, Santo Tomás explica que por toda la creación
se incluye los cuerpos celestes irracionales, y cuando se trata de la naturaleza humana, entonces gime se refiere al mal experimentado, pero también al bien esperado. Pero los dolores del parto son el aplazamiento de la gloria futura. Esta última interpretación lo justifica con 3 referencias bíblicas, a Proverbios, a Juan y a los Salmos. Así que no se trata, en caso de Santo Tomás y su uso de otros textos bíblicos, de un concordismo forzado, podríamos llamarlo, sino de una búsqueda de conveniencia. Pues este criterio de la conveniencia, tan visible en su cristología, cuando expone las razones de la encarnación del Señor, es muy característico de su estilo teológico en general, así que también de la exégesis bíblica, que busca dicha conveniencia. Esta red de referencias es claramente visible cuando, por ejemplo, analiza la frase «eran justificados quienes la cumplen, la ley», de Romanos 2:13, indicando que la justificación debe entenderse de 3 maneras, en el sentido de tener la reputación de ser justo, aquí se apoya en Ezequiel 16, o como realizando obras de justicia, Evangelio de Lucas 18:14, volvió a casa justificado, o en sentido de la causa de la justicia, y la sentencia paulina, dice Santo Tomás, no puede entenderse en este último sentido. Vale la pena prestar también atención a otro uso de citas bíblicas, esta vez de las cartas de San Pablo, que son citados en la Summa Theologiae. Matthew Levering señala que mientras en los comentarios la voz de Pablo guía el texto, en la Summa Theologiae está al servicio de la contemplación de la sabiduría de Dios y de sus obras. Así, la teología de Pablo en las cartas ilumina el trabajo teológico, o sea, Sacra Scriptura ilumina Sacra Doctrina. Por tanto, siguiendo a Jean-Pierre Torel, podemos decir que Santo Tomás, en su quehacer teológico, en el fondo, cito, se limita a exponer en lenguaje teológico lo que encuentra en las epístolas paulinas. Fin de cita. Esto significa que las citas bíblicas no solo desempeñan el papel de las pruebas para las determinadas tesis, sino sobre todo deben percibirse como una expresión de la auctoritas de la Escritura. Aquí veis una pequeña estadística de las citas de las cartas paulinas en diferentes obras de Santo Tomás. Así agradezco a Bartosz Adamski, que está aquí, que lo ha preparado, esta estadística, que nos también da sentido a cómo Santo Tomás se apoya en San Pablo en otras obras suyas más sistemáticas. Pasamos al punto segundo, interpretaciones modernas de San Pablo y Santo Tomás de Aquino. Ahora, al referirse a estos estudios exegéticos contemporáneos, a menudo arraigados en la exégesis histórico-crítica, que no abandonan completamente la interpretación de Tomás de Aquino, aunque el método premoderno de la exégesis, como lo llaman, ya no se practica con todos sus elementos, rechazando especialmente la explicación alegórica o, más ampliamente hablando, sentido espiritual. Entre esos exégetas, algunos aprecian las interpretaciones del Aquinate, como famoso Marcus Barth, quien en su exégesis de la carta a los Efesios habla repetidamente de la interpretación anterior y correcta, como dice, de Santo Tomás. Es una cita que aparece en su obra, como ya antes decía el Aquinate, así se refiere Marcus Barth a la interpretación de Santo Tomás. Pues sabemos que otros exégetas modernos critican a Santo Tomás o ignoran por completo. En este contexto debemos recordar también lo que ocurrió en la historia de la exégesis, cómo se desarrollaron a lo largo de la historia diferentes teologías antipaulinas, tanto en la época premoderna como especialmente en el siglo XIX y XX, cuando Pablo fue acusado de distorsionar el verdadero cristianismo por enmarcar las enseñanzas de Jesús en un marco ajeno a su cultura. Es lo que pensaban Fichte o Renan. Esta tendencia incluye una serie de llamamientos a la deshelenización del cristianismo, que incluyen críticas a San Pablo y, en consecuencia, se critica también a Santo Tomás por mantener el perfil paulino de su teología. La exégesis paulina contemporánea marca una nueva etapa con las obras de Sanders y la llamada Nueva Mirada hacia San Pablo, New Outlook on Paul, de los años 80 del siglo pasado, cuando se empieza a subrayar que la manera de percibir al apóstol practicada hasta ahora no corresponde a lo que sabemos hoy sobre el judaísmo palestino.
Los dualismos simples y opuestos, tan característicos de la perspectiva moderna, resultan ya insostenibles. Con esto se cambió también la actitud hacia Santo Tomás y su lectura de San Pablo. Creo que en la literatura esto se ve claramente, un cambio de posturas hacia Santo Tomás. Entonces, ¿cómo leen los exégetas contemporáneos las interpretaciones de los textos del apóstol Pablo que ofrece Santo Tomás? ¿En qué contextos invocan estos autores a Santo Tomás de Aquino? Para responder a estas preguntas, creo que es importante dividir la perspectiva de la exégesis contemporánea entre interpretaciones católicas y protestantes. En el contexto de los exégetas católicos, vale la pena citar la publicación clásica de Fitzmyer, quien varias veces se refiere a Tomás de Aquino. La referencia al Aquinate y su exégesis de San Pablo está relacionada probablemente con el hecho de que Fitzmyer nota la dificultad interpretativa de Romanos 9:11 para un lector moderno, que se reduce a tres razones: que San Pablo saca problemas particulares de su contexto más amplio, sin preocuparse por la conexión en la mente del lector, que introduce largas citas del Antiguo Testamento que perturban la argumentación, y la tendencia de Pablo a generalizar, por ejemplo, el tratamiento corporativo de Israel, aunque cita ejemplos de personas individuales, y con esto hace que el lector tenga que esforzarse por saber lo que Pablo realmente está diciendo y guárdese de la tentación de imponer problemas posteriores al texto. Santo Tomás, según Fitzmyer, resulta muy útil para superar estas dificultades. Además, Fitzmyer señala que Santo Tomás no repite simplemente interpretaciones anteriores, sino que a veces, contrariamente a muchos padres latinos, elige una interpretación diferente. En la pregunta si la muerte o la resurrección de Cristo es la causa de la justificación, sostiene que Santo Tomás intenta expresarlo en términos de causalidad y atribuye el pecado a la muerte y la justificación a la resurrección, al contrario de muchos padres latinos, pero de acuerdo con San Agustín. Ha habido muchas discusiones sobre la comprensión que tiene el Aquinate sobre la fe, entendida también como pistis, y aquí Fitzmyer, comentando Romanos 14:23, señala que Santo Tomás entiende pistis como consciencia, que proviene de Orígenes esta interpretación, pero muchos exégetas hoy creen que él la conciencia entendió en un sentido filosófico y no en clave bíblica, o sea, más como convicción que conciencia entendida en términos bíblicos. Otro autor católico, Scott Hahn, en su comentario a la carta a los Efesios, también se refiere al comentario de Tomás de Aquino a esta carta de San Pablo. Se le cita, por ejemplo, en el contexto de Efesios 2:8-9, de que estamos salvados mediante la fe y esto no viene de nosotros, en cuyo pasaje el Aquinate entiende que esto se refiere a la fe, pero parece más referirse a la frase anterior en su conjunto. En ocasiones, Scott Hahn vuelve a ideas teológicas específicas como la deificación del hombre como el objeto de la encarnación. Se refiere a la comprensión tomista de la predestinación que no excluye el libre albedrío. Esto muestra que en términos generales la precisión teológica de Santo Tomás resulta importante para Hahn a la hora de interpretar a Pablo. Pero también cita interpretación de pasajes concretos como la espada de espíritu siendo arma de la palabra de Dios para combatir el espíritu maligno, lo cual indica, siguiendo a Santo Tomás, el valor de la predicación. Pasando a la exégesis protestante, vemos que existen varias formas de referirse a Santo Tomás. Por un lado, se trata de referencias directas a sus decisiones e interpretaciones de los textos de San Pablo, y por otro, a una convergencia silenciosa, diría yo, con el Aquinate al nivel de la hermenéutica. Primero, el autor, N.T. Wright, es un ejemplo de teólogo que, aunque no se refiere directamente a Tomás de Aquino, muy a menudo, comparte con él su comprensión de los supuestos hermenéuticos bíblicos y la unidad de la historia de la salvación. En Tomás de Aquino ve a alguien que utiliza el concepto aristotélico de Dios como un motor inmovible en sus interpretaciones de la Biblia, pero gracias a esto puede Santo Tomás superar las condiciones culturales particulares para descubrir la verdad en su esencia.
Santo Tomás es para él un punto de referencia en varias cuestiones particulares, como cuando habla de la predestinación y cita cuestión 23 de la primera parte de la Suma. Otro caso de aproximación a la exégesis de Santo Tomás lo representa John Berkeley en su Paul and the Gift. Como él mismo confiesa en Nova et Vetera, un número especial dedicado a su interpretación de San Pablo, se pueden observar muchas similitudes entre su exégesis y la de Tomás de Aquino, especialmente en el poder transformador de la gracia y la coherencia de la fe y de la caridad, gracias a la cual la aceptación confiada de la gracia recalibra las relaciones, pero también otros temas como la aceptación del habitus, aunque este término entiende no en el mismo sentido aristotélico, o la relación no competitiva entre el agente divino y humano. Berkeley cree que se necesita una recontextualización de Pablo para que su teología sea relevante. Y aquí se revela otro rasgo actual de Santo Tomás, porque hizo algo similar en el siglo XIII, al adoptar a Aristóteles en un intento de mostrar la naturaleza y la gracia, la creación y la redención. Entre otros exégetas protestantes quienes leyeron a Pablo con Santo Tomás, cabe destacar también a Gorman, en el apóstol del Señor crucificado. Señala específicamente a Tomás de Aquino como quien describió las cartas a Timoteo como pastorales, citando como lema un fragmento del comentario de Tomás de Aquino. Otros, como Luke Timothy Johnson, en The Writings of the New Testament in Interpretation, cita a Tomás solo en el contexto de la inspiración bíblica, aunque no lo profundiza. Mencionado Sanders en Paul and Palestinian Judaism rompe los estereotipos existentes al pensar que en los primeros siglos los cristianos no pensaban en términos de los méritos, de las buenas obras, gracias a las cuales podían ganar la salvación, sino como un resultado de la elección de Dios que hace el pacto con el hombre. La comprensión del mérito presentada por Sanders es, de hecho, cercana a la de Tomás de Aquino, quien lo entiende como el efecto del libre albedrío y no como la condición para Dios, aunque no hay ninguna referencia directa, en este caso, a Tomás de Aquino en su libro. No obstante, Brevard Childs enfatiza el valor de lo que él llama la interpretación ontológica de la hermenéutica de Tomás de Aquino, es decir, su creencia de que el texto de la Biblia es un testimonio de la revelación, testimonio de la res, que el texto bíblico puede transmitir de varias maneras. Así que Santo Tomás centraba su atención no exclusivamente en el texto, sino a través del texto en la realidad misma de la que hablaba el texto. Por su parte, James Dunn en Jesus, Paul and the Law, pero también en su The Theology of Paul the Apostle, defiende en la disputa sobre Pistis Christou una objetiva fe en Cristo, viendo en ella fidelidad a sus promesas. Su punto de vista coincide con Santo Tomás, quien habló de la fidelidad de las promesas de Dios. También hay resonancia con Tomás de Aquino al nivel de la hermenéutica bíblica cuando se trata del sentido literal complejo y jerárquicamente estructurado, que va desde el signo a través de lo que significa hasta la comprensión completa de su significado. Así Dunn parece aceptar el sentido literal múltiple de San Pablo, quien, de acuerdo con la exégesis judía, no quiere excluir otros significados presentes en el texto, además del sentido evidente, sino más bien ampliar los significados. Pablo, siguiendo las reglas de la interpretación de la escuela de Midot de Hillel, buscó también significados como fuera posible de un texto determinado, y esto se evidencia en sus escritos. El tercer punto, vamos a la conclusión. Varias cuestiones particulares, los pro y contra de la exégesis tomista de San Pablo, ya se presentaron en varios libros, como Reading Romans with Thomas Aquinas, por ejemplo, o en el volumen sobre la carta a los hebreos que se publicará próximamente. No se trata de repetir, creo, de lo que dijo Santo Tomás e ignorar la exégesis posterior. Esto sería contrario a lo que el propio Santo Tomás enseñó, siguiendo a San Gregorio Magno, que la escritura crece con los creyentes, con los lectores, scriptura cum legentibus crescit. Más bien nos preguntamos de manera más amplia sobre el valor de la historia de la exégesis. ¿Qué papel desempeña? Hoy en día se suele saltar del texto bíblico a las publicaciones de los últimos
20, 30 años. Si miramos los artículos científicos de los biblistas, no suele haber esfuerzo de reconstrucción patrística, medieval o moderna para marcar las propuestas en este contexto. La falta de este punto de referencia significa que no podemos valorar qué es una contribución real y qué es una repetición, tal vez inconsciente, de las tesis anteriores. ¿Qué aprecian los exégetas contemporáneos en la exégesis de Santo Tomás? Ya que el tema que se me propuso era leer Santo Tomás hoy. Entonces, en este contexto, ¿qué se puede aprovechar de Santo Tomás sin correr el riesgo de desactualización? Creo que vale la pena señalar algunas cuestiones que nos deja Santo Tomás. Primero, la exégesis integral, que es fruto de su teología de la revelación, es decir, entender la palabra de Dios como una historia participativa, no cerrada, centrándose en el significado y no en el sonido de las palabras. Como él mismo decía, es la famosa cita, officium est enim boni interpretis, non considerare verba, sed sensum. Esto tiene relación con el sentido literal entendido en un sentido amplio, pues el aquinate no le interesa tanto lo que dice el texto, sino lo que Dios dice a través del texto, y más precisamente a través de la realidad de la que habla el texto. El objetivo del sentido literal no es la litera, sino lo hecho y revelado, realizado. Para llegar a esto emplea muchos conceptos, gracias a los cuales logra descubrir el significado de la realidad revelada. Como señala Matthew Levering, voy a citarle, la exégesis desde este punto de vista constituye una participación inteligente y doctrinalmente informada en la sacra doctrina, enseñanza sagrada, y por lo tanto no puede limitarse a desentrañar el sentido del texto estrictamente en términos de las categorías explicativas disponibles para solo el autor humano. Fin de cita. Tomás está convencido de muchos significados del sentido literal, por tanto, al citar muchas interpretaciones patrísticas y contemporáneas, no quiere decir quién tiene razón y quién no. A título de ejemplo, Scott Hahn señala Romanos 3.3 y el debate sobre el significado objetivo y subjetivo de la fe. Los exégetas modernos en tales situaciones dividirían autores entre partidarios y oponentes. Y Santo Tomás contrasta los diferentes puntos de vista. Al mismo tiempo, como muestra su comentario, los ordena, señalando cómo uno depende del otro y que no solo es compatible una y otra interpretación, sino que están relacionados entre sí. De ahí el esfuerzo de Santo Tomás de construir contextos adecuados. El contexto histórico, a menudo a través de las referencias bíblicas, reconstruir contexto ontológico y analógico. Se trata entonces de una triada historia, etiología, analogía, que corresponde a lo que Santo Tomás decía en la Summa Theologiae. El segundo punto, lectura ampliada de San Pablo, quien se centra en cuestiones particulares de su soteriología, como la situación de la condición humana después del pecado, y por tanto se fija en la discontinuación. En cambio, Santo Tomás, con su teología integral, considera ideas que Pablo no las consideraba, pero que son necesarias para comprenderle adecuadamente, como ocurre en sus referencias sobre el estado de la justicia original, para comprender el significado del pecado de los primeros padres. Doble autoría de la Sagrada Escritura es otro punto que también destaca en Santo Tomás, para tener en cuenta cómo proceder con los textos de Santo Tomás, los sentidos espirituales que no son impuestos arbitrariamente por el hombre, por el intérprete, sino que para Santo Tomás están ocultos en el sentido literal, salen de este sentido, que es el fundamento del sentido espiritual. También podríamos prestar más atención a la divisio textus y otras cosas. Me dejan al final probablemente la portada del libro que mencionaba, Reading Hebrews with Thomas Aquinas, es otra aportación en la que podemos apreciar cómo Santo Tomás lee a San Pablo hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Rochak, por esta exposición. Tendremos ahora la siguiente ponencia del doctor Juan Carlos Osandón Bidov,
Lo primero es chileno como yo, por tanto compatriota, lo cual siempre es una alegría. Y luego, pues de la ponencia tendremos espacio para preguntas de ambos. El profesor Osandón es sacerdote de la prelatura del Opus Dei, licenciado en Filosofía por la Universidad de los Andes, doctor en Teología por la Universidad de Navarra y doctor en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico. Da clases actualmente en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en Roma, y su área principal de estudio y de enseñanza es la introducción general a la Sagrada Escritura, en particular la formación del canon bíblico y la historia de la exégesis. Me parece que ese es el tema vinculado con la tesis doctoral en el Biblicum. Y en relación con el tema del simposio, cabe destacar entre sus publicaciones el artículo La interpretación bíblica según Santo Tomás, en Isidorianum, el 2008, y una monografía sobre la historia de la comprensión del sentido literal de próxima aparición. Pues le dejamos la palabra al doctor Juan Carlos. Muchas gracias, buenos días a todos. Estoy muy contento de estar aquí, primera vez que vengo a Barcelona y muy contento de estar aquí en este congreso. Yo envié el texto y me parece fundamental. Yo lo voy a leer y si no lo tienen va a ser muy difícil de seguir. Me preguntó Marina que lo iba a poner en la página web, no sé si ya... Está en la página web, pues al menos que el que tenga un aparato lo descargue un PDF. Leer el Antiguo Testamento con Santo Tomás, su interpretación del elogio de la sabiduría en Sirácida 24. Un paper que he escrito con otra persona, con Kenny Young. Es un paper con dos autores. Introducción. De los muchos libros que forman el Antiguo Testamento, Tomás de Aquino comentó Isaías, Jeremías, Job y parte de los Salmos. En una presentación sobre su modo de leer las Escrituras de Israel, resultaría lógico concentrarse en alguno de estos comentarios o tomarlos como punto de partida. Sin embargo, los autores de este artículo no conocemos en profundidad estos 4 libros bíblicos, ni los respectivos comentarios del Aquinate. Además, el tiempo disponible corta de raíz cualquier pretensión de ofrecer una visión completa del tema. Por eso decidimos plantear esta presentación de una manera distinta, pensando más bien en qué podríamos aportar desde nuestras respectivas áreas de competencia. Kenny Young, que es un sacerdote de Indonesia que se va a quedar a dar clases en la Santa Cruz, acaba de defender su tesis doctoral, de hecho fue el jueves, en teología acerca de los fundamentos bíblicos de la doctrina de Santo Tomás sobre la creación, Aquinas and the Biblical Grounds of the Doctrine of Creation. Por su parte, Juan Carlos Osandón ha estudiado sobre todo Sirácida y Daniel entre los libros del Antiguo Testamento. Por eso decidimos explorar las obras de Santo Tomás para ver qué se podía encontrar sobre estos 2 libros, Daniel o Sirácida. En primer lugar, recogimos las referencias de Santo Tomás al pasaje más importante e influyente del libro de Daniel, la visión de uno como hijo de hombre en el capítulo 7. Sin embargo, no encontramos mucho material. ¿Está el texto? Ah, muy bien. En segundo lugar, buscamos las referencias a Sirácida 24, donde se encuentra el famoso elogio de la sabiduría. No se trata de un texto cualquiera, elegido al azar, sino de una de las cumbres a las que llegó la reflexión teológica en Israel. Y aquí sí aparecieron afirmaciones útiles en relación con la pregunta central de estas jornadas. ¿Qué se puede aprender hoy del modo en que Tomás de Aquino leía la Sagrada Escritura? Conviene advertir enseguida que las referencias de Santo Tomás a Sirácida 24 son siempre ocasionales. Nunca comentó el texto en su conjunto como una unidad. Por eso a veces toma una frase sin respetar del todo su lugar dentro del discurso de la sabiduría, y sería injusto o desproporcionado criticarlo por este motivo. Una búsqueda en el
Index Thomisticus, que en esto me ayudó mucho Kenny Young, que es un genio para esto, una búsqueda de las ocasiones en las que Santo Tomás cita algunas frases del elogio de la sabiduría del capítulo 24 del Sirácida, versículos 1 a 31 según la numeración de la Vulgata, 1 a 22 en la mayoría de las Biblias modernas, arroja como resultado más de 80 textos. Tras leerlos, nos pareció conveniente restringir aún más el campo y limitarnos a las citas de los versículos 1 a 16. Pero antes de ir a Santo Tomás, resulta imprescindible introducir el libro de Ben Sira y el lugar que ocupa dentro de él el capítulo 14. Segundo punto, el elogio de la sabiduría en Sirácida 24. El libro del Sirácida, también llamado eclesiástico, fue escrito en hebreo por Jesús ben Sira hacia el año 180 a.C. Es ciertamente un libro sapiencial como Proverbios, pero se distingue porque integra elementos de la literatura profética e histórica de Israel, como se ve, por ejemplo, en el elogio de los padres. La obra puede considerarse una síntesis madura de la tradición de Israel. Ben Sira habla de muchísimas cosas, desde el temor de Dios hasta el oficio del médico, pasando por consejos sobre cómo comportarse en un banquete o advertencias sobre el peligro del vino y de las mujeres. Pero el tema central del libro, alrededor del cual giran los demás, es la sabiduría. En su sentido bíblico, compartido con Egipto y Mesopotamia, la sabiduría, Jochma, designa un saber eminentemente práctico, presente en muchas actividades humanas. Se usa el término para hablar de la habilidad de los artesanos que fabrican el Arca de la Alianza, del saber de la madre que educa a sus hijos y de la prudencia del rey que gobierna un país. Incluye tanto lo que hoy llamamos arte y técnica como el saber comportarse en sociedad, sabiduría moral y política. Siguiendo una vía abierta por el libro de los Proverbios, Ben Sira añade, respecto a la literatura sapiencial egipcia y mesopotámica, la referencia de la sabiduría al Dios de Israel, que es único y creador. Las diversas formas de la sabiduría proceden de él, que la posee en grado máximo. La primera afirmación del libro, en efecto, dice: toda sabiduría viene del Señor, y con él está por siempre. Por la centralidad del tema de la sabiduría en el eclesiástico, se considera que uno de sus pasajes más importantes es el elogio que la sabiduría hace de sí misma en el capítulo 24. Es un desarrollo de un discurso semejante que se encuentra en el libro de los Proverbios. El elogio propiamente tal llega hasta Sirácida 24-31, pero como ya dije, nos limitaremos a la sección inicial, porque es la más citada por Tomás de Aquino, que leyó el eclesiástico en la versión latina que se encuentra en la Vulgata. Como este es el texto que cita Santo Tomás, es también el que citaremos aquí con su propia numeración de versículos, distinta de la mayoría de las versiones modernas. La diferencia en la numeración de versículos no es banal. El texto latino se caracteriza por tener numerosas expansiones o glosas, que lo vuelven notablemente más largo que otras formas del texto. Tras unos versículos introductorios, la sabiduría dice de sí misma que salió de la boca de Dios, como la primera de sus obras. Ego ex ore altissimi prodivi primogenita ante omnem creaturam. No solo se está afirmando que la sabiduría viene de Dios, sino más concretamente que de alguna manera es su hija, primogénita, y que se identifica con lo que sale de su boca, es decir, con su palabra. Ben Sira une aquí la tradición de Proverbios con las reflexiones sobre la palabra o voz del relato de la creación del Génesis, por la que fueron hechos el cielo y la tierra. Pero no podemos detenernos aquí. Sigamos leyendo. Y sigue hablando la sabiduría de sí misma. Ego in celis feci ut oriretur lumen indeficiens. Yo en los cielos hice que surgiera la luz, que no desfallece. Et sicut nebula texi omnem terram, y compuse, ¿no?, toda la tierra. Ego in altis habitavi, habité en las alturas, et tronus meus in columna nubis, y mi trono una columna de nube. Girum celi circuivi sola,
Yo sola hice el recorrido, di la vuelta del cielo. Et in profundum abissi penetré en lo profundo del abismo, et in fluctibus maris ambulavi, y me paseé por las olas, las ondas del mar. El versículo 6, la primera frase que habla de la luz, el versículo 6 alude a Génesis 1:3, lo que refuerza la identificación entre la sabiduría y la palabra divina creadora. La sabiduría declara que ha desempeñado un papel activo en todo cuanto ha sido creado, empezando por la luz. Por tanto, ella posee el derecho a moverse sin restricciones por todas partes, cielo, abismo, mar, tierra, como quien se pasea por su propiedad. A continuación, se añade que la presencia cósmica de la sabiduría incluye también el ámbito propiamente humano. Et in omni terra steti, et in omni populo, et in omni gente primatum abui. O sea, tuve el primado, fui jefe, ¿no? Fui príncipe. Et omnium excellensium et humilium corda virtute calcavi, pisé con fuerza los corazones de los grandes y de los bajos, ¿no? Et in is omnibus requiem quesivi, y en todos ellos busqué descanso. Et in hereditati eius morabor, y habitaré en su heredad. Se entiende, de Dios. La sabiduría no solo se encuentra presente en todos los pueblos del mundo, sino que detenta el primado, es decir, ejerce el poder político y pone su pie en todos los corazones. A la vez, la sabiduría busca un lugar donde reposar. Requiem quesivi. En el versículo siguiente, el texto da un giro inesperado. Tum precepit et dixit mi creator omnium, et qui creavit me requievit in tabernaculo meo, et dixit mi in Jacob inhabita. Habita en Jacob, pon tu tienda, dice el griego en Jacob. Et in Israel hereditare, et in electis meis eder radices, ab initio, y después añade, ab initio ante seculum creata sum, et usque ad futurum seculum non desinam. Esta sabiduría que se pasea por todas partes pone su tienda por orden de Dios en Jacob, en Israel, en los elegidos, que es el pueblo de Israel. Y después dice frases que se repetirá mucho en Santo Tomás, que fue creada desde el inicio, antes del mundo, antes de los siglos, y no dejará de ser hasta nunca, ¿no? Hasta usque ad futurum seculum. Obedeciendo un mandato explícito de Dios su Creador, la sabiduría pone su tienda en la tierra de Israel. Una vez establecida ahí, ¿qué hace? La sabiduría ejerce el culto, ministravi, en griego eleuturgesa, en la tienda santa. Et in habitazione sancta coram ipso ministravi. Versículo 14c. Et sic in Sion firmata sum, et in civitate sanctificata similiter requievi, et in Jerusalem potestas mea, et radicavi in populo honorificato, et in parte Dei mei hereditas ilius, et in plenitudine sanctorum detentio mea. Ella está en todas partes, pero habita, se concentra en este pueblo, en Jerusalén, y ejerce el culto en el templo, en Sion. En síntesis, para vencer a la sabiduría procede de Dios como primicia de la creación. Se encuentra en todo lugar, pero de manera especial en la tierra de Israel. Tras la creación, su actividad se concentra en los actos litúrgicos que se llevan a cabo en el templo de Jerusalén. Volveremos a este punto. Vamos a Santo Tomás. Dos textos donde Santo Tomás cita Sirácida 24. De estos 16 versículos, Santo Tomás cita pocas veces los que mencionan el recorrido de la sabiduría por todos los pueblos y su establecimiento en la tierra de Israel. Los versículos 9, 13 y el 15. De los demás, cita sobre todo el versículo 5 y la primera mitad del 14. En cambio, no cita nunca 14c, la sabiduría que ejerce el culto litúrgico en la tienda santa. Como veremos, la ausencia de algunas frases es relevante para comprender las interpretaciones que Tomás de Aquino propone sobre la identificación de la sabiduría. De todas las referencias a Sirácida 24, 1 a 16 en el corpus del Aquinate, hemos seleccionado solo un par de textos para leer y comentar. Uno de Juventud, del Comentario de las Sentencias, escrita, ahí están los años, y otro de Madurez, de la Suma Teológica, después, ¿no? Bien. Comentario de las Sentencias. El primer texto se encuentra en un artículo del Comentario de las Sentencias. Santo Tomás se pregunta si el Hijo de Dios es una criatura, utrum filius Dei sit creatura. No nos interesa ahora este tema ni la argumentación en sí, sino el uso de Sirácida 24 en este artículo de esta cuestión.
El inicio del artículo dice así: Ad primum sic proceditur, videtur quod filius Dei sit creatura. Y viene la cita. Ab initio et ante secula creata sum, et loquitur de divina sapientia. Sed filius Dei est Dei sapientia, ergo ipse est creatura. El argumento une el carácter creado de la sabiduría según Sirácida con la afirmación propia de algunos textos del Nuevo Testamento, según la cual el Hijo de Dios se identifica con la sabiduría divina creadora, Colosenses y otros, ¿no? Por tanto, se concluye: el Hijo de Dios es una criatura. La respuesta a esta objeción dice: ad primum ergo dicendum quod istud verbum vel intelligitur de sapientia creata scilicet angelica natura, que est ante tempora secularia et si non duratione tamen ordine nature, vel intelligitur de filio Dei quantum ad naturam assumptam, que et si ante secula creata non fuerit, fuit tamen ab eterno previsa creari. O sea, estamos hablando o de un ángel o de la naturaleza humana de Cristo, que sí es criatura. O sea, Santo Tomás sí acepta que esta sabiduría de la que habla Sirácide es criatura, porque el texto lo dice. Santo Tomás de Aquino no discute el carácter creado de la sabiduría de la que se habla en Sirácide 24:14, y hace bien, porque efectivamente Ben Sira afirma sin ambigüedad que la sabiduría es una criatura. Además del versículo 14 citado aquí, se puede recordar el versículo 5 y el versículo 12. El punto central de la respuesta consiste en distinguir entre la sabiduría de la que se habla en Sirácida 24 y el Hijo de Dios. Curiosamente, a Santo Tomás no le basta con plantear esta distinción, sino que se siente movido a proponer dos posibles interpretaciones de la sabiduría de Sirácida 24:14. O se está hablando de los ángeles, o se refiere al Hijo de Dios en cuanto a su humanidad. En la nota hay un texto paralelo, pero en fin. La primera posibilidad resulta sorprendente si se tiene en cuenta el discurso completo de la sabiduría en Sirácida 24. Es posible pensar que en un ángel que sale de la boca de Dios, colabora con él en la creación, se establece en Israel y ejerce el culto en el templo de Jerusalén. Dejo abierta la pregunta. La segunda posibilidad, es decir, que las palabras de Sirácida 24:14 se refieran a la naturaleza humana de Jesucristo, resulta todavía menos convincente. Volveremos a hablar de ella a propósito del segundo texto, y vamos a la Suma Teológica, que es un texto muy bonito. El artículo 3 de la cuestión 41 de la prima pars es el único lugar en la Suma Teológica donde se cita Sirácide 24:14. Dentro del Tratado sobre Dios, la cuestión 41 forma parte de la sección sobre la distinción de las personas en Dios. La pregunta que encabeza el artículo es la siguiente: si según los actos nocionales, la persona divina procede de la nada o de algo. Los actos nocionales, distintos de los esenciales, comunes a las tres personas, son generar, acto del Padre, y expirar, acto del Padre y del Hijo. No vamos a entrar en la doctrina trinitaria de Santo Tomás, sino en el modo en que entiende Sirácide 24. Nos interesa la cuarta objeción. Praeterea omnis creatura est ex nihilo, sed filius in scripturis dicitur creatura, dicitur enim Ecclesiastico 24, ex orie sapientiae genite, ego ex ore altissimi prodii, primogenita ante omnem creaturam, et postea ex ore eiusdem sapientiae dicitur, ab initio et ante secula creata sum. Ergo, filius non est genitus ex aliquo, sed ex nihilo. Como puede verse, Santo Tomás reutiliza la objeción que vimos en el comentario de las sentencias en un contexto distinto. Toma dos frases del discurso de la sabiduría que claramente afirman su carácter creado. Suponiendo que se pueden aplicar al Hijo, la objeción deduce que éste es una criatura y que por tanto procede de la nada, o sea, no procedería del Padre, sino de la nada como una criatura. Veamos ahora la respuesta a esta objeción, que vale la pena leer con calma. Sé que estamos cansados y está en latín, pero aquí viene el texto más importante. Ad quartum dicendum quod, cum dicitur sapientia est creata, potes intelligi, non de sapientia que est filius Dei, sed de sapientia creata, quam Deus indidit creaturis,
dicitur enim ecclesiastico primo. Ipse creavit eam, scilicet sapientiam, Spiritus Sancto, et effudit illam super omnia opera sua. Neque est inconveniens quod in uno contextu locutionis loquatur scriptura de sapientia genita et creata, quia sapientia creata est participatio quaedam sapientiae increate. Vel potes referri ad naturam creatam assumptam a filio, ut sit sensus, ab initio et ante saecula creata sum, id est previsa sum creature uniri. Vel per hoc quod sapientia creata genita nuncupatur, modus divine generationis nobis insinuatur. In generatione enim quod generatur accipit naturam generantis, quod perfectionis est. In creatione vero, creans non mutatur, sed creatum non recipit naturam creantis. Nosotros no recibimos la naturaleza de Dios al ser creado, ¿no? En cambio, sí, al ser generado recibimos la naturaleza de nuestros padres. Dicitur ergo filius simul creatus et genitus, ut ex creatione accipiatur immutabilitas patris, et ex generatione unitas nature in patre et filio. Aquí el texto es denso y habría varias cosas que decir, pero vamos a ir adelante. Este pasaje de la Suma Teológica ofrece un modo de argumentar más desarrollado y más sutil que el que vimos en el comentario de las sentencias. Para nuestro tema podemos subrayar 4 puntos del texto que nos parecen relevantes para ver el modo en que Tomás de Aquino lee no solo Siráside 24, sino el Antiguo Testamento en general. 4 puntos y con esto terminamos. En primer lugar, es fundamental constatar que Santo Tomás respeta la afirmación bíblica. La sabiduría de la que se habla en el libro del Sirásida, además de Siráside 24, aquí cita Siráside 1, 9, 10, es creada y engendrada. Este es el sentido de lo que dice la Escritura teniendo en cuenta el contextus locutionis. En segundo lugar, Santo Tomás introduce la distinción entre la sabiduría creada y la increada, y las pone en relación mediante la doctrina de la participación. La sabiduría creada, lo acabamos de leer, es participatio quaedam de la increada. Ciertamente, este concepto metafísico no aparece expresado en el libro del Sirásida, pero su uso se justifica porque resulta compatible con el texto y útil para comprender toda la teología del libro y su relación con el Nuevo Testamento. Es sorprendente lo bien que se adapta a una de las enseñanzas centrales del texto que estamos comentando. Ben Sira, en efecto, se esfuerza por mostrar cómo una misma realidad, la sabiduría, se encuentra en muchas partes y de diversas maneras. La sabiduría de generación divina ocupa toda la tierra, se establece en Jerusalén y ejerce el culto. Este es un punto donde la exégesis del Antiguo Testamento puede aprender de Santo Tomás usando la noción de participación. En tercer lugar, en comparación con el comentario a las sentencias, Tomás no acude a la sugerencia de que Siráside 24 esté hablando de un ángel. No lo menciona. En cambio, vuelve a recoger la posibilidad de que el discurso de Siráside 24 se pueda atribuir a la naturaleza creada asumida por el Hijo, la humanidad de Cristo, en cuanto prevista antes de los siglos. Tomás está hablando desde la perspectiva de la eternidad divina, no desde una perspectiva histórico-temporal. Sin embargo, esta afirmación presenta algunas dificultades cuando se consideran las frases citadas de Siráside 24 en su contexto, que incluye las referencias a la tierra de Israel, al culto y más allá de los versículos que estamos considerando, al libro de la ley de Moisés, porque al final del discurso dice, todo esto es el libro de la ley de Moisés. La sabiduría se identifica con la ley. Como observamos al inicio, Santo Tomás no comenta todo el libro del Siráside, ni tampoco todo el capítulo 24. De hecho, aquí parece citar Siráside 24:14 sin tener en cuenta el discurso completo. En efecto, no vemos cómo se puede predicar de la naturaleza humana prevista para Cristo antes de los siglos, que se haya establecido en Jerusalén y que haya ejercido el culto en el templo. ¿Se puede pensar que la humanidad de Cristo actuaba en la historia antes de la encarnación?
pregunta difícil. Más allá de estas dificultades, mayor perplejidad nos causa el hecho de que Santo Tomás se sienta movido a mencionar esta posibilidad. ¿No resultaba más sencillo omitirla? Aquí podemos aventurar una hipótesis relevante para el tema de estas jornadas que proviene del repaso de todas las menciones de Siracide 24 en el Corpus Thomisticum. Por el modo en que cita los versículos de este capítulo, se tiene la impresión, aunque no aparezca nunca claramente afirmado, que Santo Tomás toma el discurso de la sabiduría como si hubiera sido efectivamente pronunciado por alguien, no como palabras atribuidas a una personificación literaria, es decir, a un modo de hablar que no refleja un discurso real. Por eso, le parece necesario ofrecer una identificación precisa de quién está hablando. En cuarto y último lugar, vale la pena detenerse en el verbo insinuar. Al decir que la sabiduría es a la vez creada y engendrada por Dios, Siracide 24:5 insinúa, dice Santo Tomás, el modo de la generación divina. La afirmación resulta interesante como modo de relacionar los textos veterotestamentarios con la plenitud de la revelación. Vale la pena detenerse un poco aquí. Con frecuencia, Tomás de Aquino, como otros autores antiguos y medievales, no parece respetar plenamente la distancia entre los dos testamentos. No nos referimos a una lectura del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, que para un cristiano no solo es lícita, sino necesaria. Aludimos a una lectura del Antiguo Testamento que presume que los textos, según su sentido literal, hablan de Cristo o del misterio de la Trinidad. Este tipo de suposiciones no parece tener en cuenta el carácter progresivo de la revelación histórica que testimonian los textos. Si creemos que la Trinidad ha sido revelada por Jesucristo, ¿cómo se puede pensar que este misterio haya sido dado a conocer antes? En cambio, hablar de una insinuación, como hace aquí Santo Tomás, parece reconocer esta distancia. Este punto nos remite no solo al clásico problema de la relación entre los dos testamentos, sino también al de la comprensión del sentido literal de la Sagrada Escritura, especialmente del Antiguo Testamento, en relación con los conceptos de revelación e inspiración. En Santo Tomás, como en muchos otros autores, parece darse una tensión entre la convicción cristiana de que la revelación divina llega a plenitud con el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús, por un lado, y la consideración del Antiguo Testamento como palabra de Dios, como texto inspirado, en el que se intentan leer los misterios centrales de la fe como si se encontraran expresados en su sentido literal. En el comentario a la sentencia, Santo Tomás afirma que el misterio de la Trinidad no se manifiesta claramente en el Antiguo Testamento, pero sí veladamente, de manera que algunos lo pudieran conocer. Quia non erat necessarium ut explicite omnes cognoscerent, ideo non fuit positum mysterium Trinitatis manifeste in veteri testamento, sed velate ut sapientes capere possent. Llevada hasta el extremo, esta afirmación acaba transformando la revelación del Nuevo Testamento en una popularización de una doctrina ya sabida por unos pocos, como si Jesús se hubiera limitado a volver accesible unas verdades que hasta ese momento eran conocidas solamente por algunos privilegiados. Esta visión intelectualista y, si se quiere, elitista de la economía de la revelación nos parece problemática. ¿Dónde queda la novedad cristiana, la función reveladora de Cristo, del Hijo? Y aquí vamos al último texto que a mí me dejó, yo pido ayuda a los tomistas, a ver si me contradicen, pero yo me encontré un texto de la Suma Teológica que es más fuerte todavía que el anterior. En la Suma Teológica encontramos una formulación más articulada, pero subsiste la tesis de un conocimiento de la Trinidad y de Cristo antes de la encarnación. Es un artículo sobre la fe, en fin, pero... Respondio dicendum quod mysterium Christi explicite credi non potes sine fide Trinitatis, quae mysterio Christi hoc continetur quod filius Dei carnem assumserit, quod per gratiam Spiritus Sancti mundum renovaverit, et idem quod de Spiritus Sancto conceptus fuerit. Y aquí viene la frase que me interesa, et ideo, eo modo quo mysterium Christi ante Christum
fuit quidem explicite creditum a maioribus, implicite autem et quasi obumbrate a minoribus, ita etiam et mysterium Trinitatis. Et idio etiam post tempum gratia divulgate tenentur omnem ad explicite credendum mysterium Trinitatis. O sea, el misterio de Cristo y el misterio de la Trinidad están asociados estrechamente, eso lo aceptamos todo, y por tanto, si el misterio de Cristo fue conocido explícitamente por algunos, también el misterio de la Trinidad. A nuestro juicio, y ya termino, la inspiración de los libros es una verdad de fe que no puede aislarse, sino que debe comprenderse de manera subordinada a la historicidad y progresividad de la revelación divina. La recepción eclesial del Antiguo Testamento como palabra inspirada va unida al reconocimiento del carácter parcial e incompleto de la revelación testimoniada por él, como dice la Dei Verbum en el capítulo 4. En este punto, la lectura de Santo Tomás del Antiguo Testamento puede ser enriquecida con los progresos realizados en los últimos siglos por la exégesis y por la teología fundamental. Esta afirmación requeriría una explicación más detallada que no es posible desarrollar aquí, pero nos parece conveniente enunciarla como un estímulo para posibles debates. Muchas gracias. Muchísimas gracias también, profesor Osandón, por esta exposición. La verdad es que antes de dar el paso a las preguntas, quizás habría que intentar cuál es su propia respuesta a esa inquietud con el texto. Pero bueno, primero dejamos lugar a preguntas, pueden ser tanto al profesor Rotschak como al profesor Osandón. Sí que pediría que el que haga la pregunta coja el micro, no es tanto porque se oya, sino porque se grabe, porque si no, pues luego no se oye lo que es la pregunta y la respuesta carece de sentido. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Han sido ponencias muy buenas y muy enriquecedoras. Mi pregunta quizás es un poco general y no... ¿Se oye? Sí, pero me lo acerco un poco más. Quizá la pregunta es un poco general y no va a ningún punto particular de ninguno de los dos, pero es en general para los dos, y si veis que es demasiado amplia, pues recortad como queráis. Pero vemos, o tengo la impresión de lo que hemos hablado y también de otras cosas, que hay cosas muy valiosas en el modo de Santo Tomás, en que Santo Tomás se acerca a la Sagrada Escritura, y entre ellas me parece que tenga un lugar particular sus presupuestos filosóficos y filosófico-teológicos. Por ejemplo, hemos hablado de algunas cosas de la teología de la revelación, la naturaleza y la gracia. Podemos decir también el realismo filosófico y sobre todo que es una lectura subordinada o canónica dentro de la fe católica, claramente. Unos presupuestos, por lo tanto, de realismo y de fe católica. Y vemos también que tiene algunos límites que han sido evidenciados también claramente, sobre todo en la segunda exposición, pero también mencionados en la primera, que pueden ser enriquecidos, por lo tanto, entonces se ve que, por ejemplo, nuevos conocimientos históricos, nuevos conocimientos filológicos también, desarrollo de la teología de la revelación y herramientas metodológicas, tal vez también críticas que se han desarrollado en estos años, podrían enriquecer la cuestión. Entonces, claro, yo me planteo, si yo fuera capaz de integrar todas estas cosas con estos presupuestos filosóficos, yo sería feliz, ¿no? Y podría entender la Sagrada Escritura de un modo fantástico y maravilloso. Pero a veces, cuando uno intenta hacer esto, se da cuenta de que algunas cosas metodológicas modernas tal vez no son tan compatibles con esos presupuestos. Por ejemplo, pienso al uso de la duda metódica en la reconstrucción, esto es en la lectura de los evangelios, ¿no? En la reconstrucción del Jesús histórico. Se utiliza muchas veces la duda metódica. Esto es poco compatible con los presupuestos realistas y de fe católica. O, por ejemplo, el uso del criterio de dificultad, que viene a decir cuanto más contrario a la fe sea, más probablemente histórico, más valor. Entonces, claro, esto me parece poco compatible. Entonces mi pregunta, por eso es un poco amplia, ¿es posible utilizar de modo compatible metodología como la crítica con estos presupuestos? Si no, bueno, en fin, un poco amplia.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que es tema crucial, ¿no? Un poco los supuestos filosóficos que hemos visto que Santo Tomás intenta aprovechar en su tiempo, ¿no? Acudiendo a Aristóteles y tratando seriamente lo que la ciencia de entonces suponía. Creo que quería construir una exégesis que respetase el mensaje cristiano por un lado y que sea creíble a los interlocutores. Es un tipo de exégesis académica, científica, ¿no? Que respeta las dos cosas. Y claro, aquí la diferencia de supuestos filosóficos es clara entre la edad medieval y lo moderno, ¿no? Y creo que todo lo que pasó después de Bultmann y toda la discusión en torno a la historicidad y los criterios que acabas de mencionar, claramente lo muestra, ¿no? Y aquí es el debate, creo yo, o sea, precisamente, ¿no? Y es lo que Ratzinger intentaba ordenar un poco en este debate, o sea, que no se trata de quién vence a quién y parezca más cercano al auditorio, sino aquí, al final, cómo tratamos la Sagrada Escritura, qué es la revelación, o sea, cuestiones principales, cómo entendemos, ¿no? Y lo que yo creo que es interesante de la propuesta de Santo Tomás es precisamente no dejarse contentar con lo aparente, sino llegar a los fundamentos, ¿no? Y sobre todo aprovechar la metafísica dentro de la exégesis. Ya sé que esto suena un poco raro a la exégesis histórico-crítica, ¿no? Que hay que llegar a la filosofía metafísica, pero precisamente es lo que ellos hacen sin decirlo. Así hay unos supuestos filosóficos escondidos que no tratan la Sagrada Escritura como si fuese, como si era lo que es para los cristianos, ¿no? Entonces yo veo aquí el problema principal en esto, para no prolongarme más. Muy bien, pues la pregunta es amplísima. Entonces, yo recuerdo la homilía de ayer del obispo auxiliar, o sea, fe y razón. Parte además de nuestra cultura católica y de donde Santo Tomás es un ejemplo, es en buscar un diálogo, una compatibilidad entre fe y razón. Por tanto, estamos en ello. Los biblistas, la exégesis moderna, el método histórico crítico está lleno de presupuestos que han sido bastante evidenciados y ellos mismos lo saben, porque está... Yo al menos defiendo un poco al gremio. Los biblistas no son unos seres malignos, racionalistas que están ahí. Hay de todo, pero muchos de ellos son muy capaces y muchos son conscientes de sus presupuestos. A veces los comparten, son presupuestos incompatibles con la fe católica, a veces no, los ponen en duda, los revisan. Hay estudios a veces de metodología que van más allá del resultado concreto. Entonces, ya habría que ver en qué punto. Por otra parte, la modernidad está muriendo, se demora un poco en morirse, pero está muriendo. Estamos en una especie de posmodernidad que no se sabe muy bien qué es, tiempo de gran confusión, donde creo que es urgente seguir creyendo en la razón, ante los que ya no creen en la razón, pero que a la vez nos permite quizá un diálogo un poco más fácil con posturas que han dejado de ser tan racionalistas y tan rígidas como eran hace 150 años. Pero el campo es enorme. No sé si alguien más tiene preguntas. Yo simplemente por curiosidad, realmente con respecto al último texto que citó de Santo Tomás, ¿cómo le parece que se debiese interpretar o, bueno, cuál es su propia posición respecto a ello? A ver, gracias por la pregunta porque me permite desarrollar un poquito. Me dejó bastante desconcertado este texto, pero me dio luz porque efectivamente muchas veces estábamos como pensando Santo Tomás, teólogo, y en cambio la exégesis bíblica actual, que es poco teológica. Pero como dijo ahí en el último párrafo, es que también la teología se ha desarrollado, y sobre todo la teología fundamental, que propiamente no existía. Entonces, ¿qué es la revelación? ¿Cómo se revela Dios? Algo salió, ha salido varios, yo he aprendido mucho de estas conferencias que el comentario de San Juan vale la pena leerlo, y que además es posterior, si entiendo bien, a la Suma Teológica. Entonces habría que ver si Santo Tomás leyendo el Evangelio y comentándolo habría matizado, ¿no? Lo que dice la Suma Teológica. Pero a mí me dio mucha luz porque yo tenía, por los estudios sobre el sentido literal, uno siempre se encuentra, por ejemplo, comentario al Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo ese relato de una oración de un hombre que sufre. Santo Tomás dice que en su sentido literal se refiere a la pasión de Cristo.
Y lo dice de muchos otros pasajes. Si él define que el sentido literal es el sentido de las palabras, y yo leo las palabras del Salmo y digo, pues se parece mucho a la pasión de Cristo, pero no es la pasión de Cristo, no es el Evangelio, el Salmo 21. Entonces yo se lo perdonaba un poco como diciendo, bueno, aquí a Santo Tomás se le escapó un poco la pluma y dice que es sentido literal. Después de leer este texto de la Suma Teológica, creo que no se le escapó la pluma, que él cree de verdad que es sentido literal, cree que el autor del Salmo le fue revelado el misterio de Cristo y el misterio de la Trinidad. Y él conoce a Cristo y conoce a la Trinidad y está hablando de la pasión de Cristo. Cosa que creo que es problemática porque no se ha revelado la Trinidad ni Cristo. O sea, ¿por qué Santo Tomás, otra reflexión, por qué Santo Tomás dice esto? Yo creo que porque Jesús dice, escudriñan las Escrituras, Juan 5, lo hemos comentado estos días. Jesús dice que todas las Escrituras hablan de Él. Por tanto, eso nos lleva a una lectura cristiana del Antiguo Testamento, a buscar a Cristo en el Antiguo Testamento. El problema es que el texto no lo dice. Y de ahí viene toda la doctrina del sentido espiritual. De ahí hay un sentido más allá del literal, porque literalmente muy pocos pasajes se pueden aplicar a Cristo, y ya podríamos discutir infinitamente. Pero Jesús no se reveló antes de venir al mundo, se reveló viniendo al mundo. O no es lo mismo, o sea, se reveló de otra manera, ya podemos buscar muchos lenguajes, maneras de decirlo, pero no. Por tanto, por defender una lectura cristiana del Antiguo Testamento, creo que el precio que está pagando Santo Tomás es que al final no se entiende la novedad de la encarnación. Hay un antes y un después de la encarnación y de la resurrección. La divinidad de Cristo se revela plenamente en la resurrección. Creo. A mí me parece un poco de sentido común, quizá por la formación que tengo, pero si no, ¿para qué sirve la resurrección? Que es salvífica, pero no es salvífica y reveladora al mismo tiempo. Y por eso sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, porque resucitó. Por tanto, antes no lo sabíamos, y creo que no lo sabía nadie, de manera clara y explícita. Entonces, si haces una lectura cristiana del Antiguo Testamento, tienes que tener cuidado de no... O sea, es un equilibrio. La relación Antiguo-Nuevo Testamento es un problema que no vamos a resolver hoy porque llevamos 2000 años, pero donde hay que tener cuidado que si uno exagera o subraya mucho una tesis, puede estar perdiendo un equilibrio y puede estar pagando un precio por otra parte. Si me deja también un comentario a esto, siempre me llama la atención cuando dice que el texto no dice esto, ¿no? O sea, es una manera muy moderna, ¿no?, de decir, y yo creo que Santo Tomás, claro, tiene otro concepto del sentido literal, ¿no? No es solamente lo dicho por el texto o por el autor, sino teniendo en cuenta la doble autoría, es que Dios a través del Antiguo Testamento también expresa estas cosas. Entonces, yo no estoy tan extrañado por esta afirmación, que también encuentro en los Salmos, como has dicho, ¿no? Y este famoso pasaje de la Suma, claro, aparte de supuestos filosóficos que hemos mencionado, donde nos sirven también cuestiones de la causa fundamental, primera e instrumental, también hay supuestos teológicos, la necesidad de Cristo en la historia de la salvación. En este caso, cuando leemos, por ejemplo, que Adán en el paraíso necesitaba creer en Cristo, y Santo Tomás como lo distingue de forma implícita, explícita, y lo dice así, claro, entramos en el debate qué hubiera pasado si Adán, ¿verdad?, no cometiese el pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero teniendo los supuestos teológicos generales, la providencia divina, la historia de la salvación, a Santo Tomás creo que es más fácil decirlo desde esta perspectiva. Claro, si lo miramos técnicamente en concepto moderno del sentido literal, eso no cabe, eso es cierto, ¿no? Pero si tenemos el sentido literal tal como lo entendía Santo Tomás en la base de la tradición cristiana, creo que sí que no me extraña tanto, ¿no?, la cita, o sea, la esperada, porque si no, Cristo, o sea, otro precio que hay que pagar, subrayando la novedad, es la salvación en el Antiguo Testamento sin Cristo, ¿no? Si uno se salva sin Cristo, sin alguna fe en Cristo, ¿no? Y Cristo aquí es fundamental para eso, ¿no? No viene porque ha pasado algo mal, ¿no?, sino desde el principio, no de esta forma en la cruz, quizás, así es el debate, ¿no?, medieval, cómo Dios hubiera salvado al hombre sin pecado de Adán, ¿no? Pero a Santo Tomás le gusta subrayar la necesidad de Cristo en este contexto. Bueno, así estoy de acuerdo, pero creo que eso se entiende mejor desde los supuestos teológicos. Tenemos...
pregunto Tenemos si otra puedo una pregunta rapidísima detrás. contribución, y es que en el siglo XIX dos rabinos muy importantes de Berlín, los hermanos Lehmann, se convirtieron al catolicismo, escribieron un libro muy interesante en el cual muestran que los judíos, citando el Talmud, Midrash, la Mishnah, etc., creían en la Trinidad, los rabinos. O sea, lo que dice Santo Tomás en la Suma, lo muestran estos dos rabinos que se convirtieron diciendo, sí, nosotros llamamos al Mesías Elah, o sea, Elohim en singular. Era un título que solo se le daba al Mesías. Por tanto, ellos creían en la divinidad del Mesías, y hay varios comentarios rabínicos sobre, según estos hermanos Lehmann, siempre, que fue la fuente que leí, pues hay varios comentarios rabínicos al respecto de la Trinidad de personas, cuando, por ejemplo, se comenta la visita de los 3 ángeles a Abraham y otras ocasiones. O cuando Dios es considerado como un ser plural, en un plural hebraico un poco complejo de interpretar, pero que vamos a hacer el hombre a nuestra imagen y semejanza. Por tanto, Santo Tomás, recuerdo que él tuvo diálogos interreligiosos verdaderamente católicos con varios rabinos, incluso los convirtió. Quizá él sabía más de la teología judaica de lo que a nosotros nos parece. Quizá él fuese más moderno y nosotros somos más anacrónicos de lo que parece también. Este es un punto. Otro punto es que sobre la fe y razón, muy bonito lo que ustedes han dicho, esa apropiación de todo lo que hay en la razón de recto y de bueno de la tradición patrística, todo inspirado por el Espíritu Santo, es una misma fuente. Entonces, fe, razón, usar la filosofía en la Biblia para la filosofía, para Santo Tomás era normal porque todo procedía de una misma fuente, el principio que nos recordaban ayer del reductio ad unum, ¿no? Es muy interesante también. Y bueno, solo eso para pequeña contribución para nuestro amistoso debate. Sí, hay un texto de Hebreos. Mejor. Cuando estabas hablando, resonaba esto en mi mente, ¿no? Dice Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, ya creado, renunció al título de hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios al disfrute efímero del pecado, estimando que la afrenta de Cristo, y está hablando de Moisés, valía más que los tesoros de Egipto, y atendiendo a la recompensa. Es decir, ¿no? Sería eso. Bueno, no estaba preparado para este texto, pero Cristo quiere decir Mesías, la afrenta del Mesías. Nosotros Cristo pensamos inmediatamente en Jesucristo. O sea, el autor de la carta a los Hebreos atribuye a que a Moisés sufre pensando en que vendrá el Mesías, cosa que me parece aceptable. Lo que no me parece tan aceptable es que los judíos creyeran en la Trinidad, porque entonces, ¿qué nos vino a enseñar Jesús? Si ya la conocían la Trinidad, dije, qué bueno, finalmente vino alguien que nos confirma lo que ya creíamos. Moisés le pide a Dios ver su rostro, y Dios le dice, no, mi rostro no lo verás, verás mis espaldas. Nos lo recordaban, no me recuerdo quién, verás. Y en cambio, Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, pues Felipe, tanto tiempo que estoy contigo no me has visto. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. El rostro de Dios lo vemos en Cristo de una manera que no veíamos antes. O sea, algo nos está revelando Jesús. La misericordia de Dios está revelada en el Antiguo Testamento, pero se revela plenamente en la cruz y en la resurrección. Y ahí descubrimos quién es Dios, el Padre glorificado. O sea, se manifiesta quién es en la cruz. Porque antes sí se sabía que, o sea, siempre es equilibrio. Dios se revela como misericordioso antes de Cristo. Pero una plenitud, la plenitud es solamente con Cristo. Y la Trinidad, creo que es que no. Daniel Boyarin es un rabino norteamericano, dice algo semejante, que la Trinidad ya estaba en el aire, por los discursos sobre la sabiduría, por otro tipo de la palabra de Dios, los Targum, la Memra, pero estaba implícita, estaba escondida, no puedo decir que estaba revelada claramente a unos pocos. Creo que a mí me parece que eso que dice San Tomás no hay manera de salvarlo. Yo no veo el modo, ayúdenme, pero que explícitamente ya algunos conocían a la Trinidad, y entonces Jesús lo que hizo fue divulgar lo que sabían unos pocos para que lo supiera más gente. Yo creo que no, que eso no podemos describir así la misión del Hijo. Pero creo que al menos me gusta que ha habido un debate teológico interesante. Nado